queridos estudiantes, en este video vamos a ver el concepto de composición de funciones. Es un poco engorroso a veces, pero con práctica no es tan terrible. Ya, la composición de funciones quiere decir que voy a componer una función, o sea, vamos a introducir una función dentro de la otra. Por ejemplo, f compuesto con g de x está definido como f evaluado en g de x. O sea que todas las x que tiene f las vamos a cambiar por g. Entonces, por ejemplo, f compuesto con g de x, en nuestro ejemplo f de x es 3x más 2 y g de x es x cuadrado menos 1. Entonces, en la función f la vamos a evaluar en g de x. ¿Eso qué quiere decir? Todas las x de f se transforman en g de x. Entonces, 3 por x, 3 por g de x más 2. Fijan, el x cambió por g de x. Entonces, sería 3 por g de x, que es x cuadrado menos 1 más 2. Entonces, sería 3x cuadrado menos 3 más 2. Entonces, sería 3x cuadrado menos 1. Y nos damos cuenta que el dominio de la función compuesta son todos los reales. ¿Por qué? Porque era simple, porque x en g puede tomar cualquier valor. Y los valores de g de x también son todos los reales, entonces en f también puede tomar cualquier valor. Ahora, hay que tener cuidado con cuando componemos funciones que están restringidas, por ejemplo h. Ya, pero antes de hablar de eso, tenemos que entender que f compuesto con g de x no es lo mismo que g compuesto con f. Entonces g compuesto con f de x es g de f de x. Y eso sería igual a, entonces, las x de g se cambian por f. Las x de g, entonces sería f de x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque la x de g se cambió por el f de x. Y el f de x era 3x más 2. Sí, 3x más 2. Entonces sería 3x más 2, todo eso al cuadrado menos 1. Resolvemos el cuadrado binomio. El primero al cuadrado, 9x cuadrado más 2 por el primero, 2 por 3, 6x, por el segundo, 6 por 2, 12x, más el segundo al cuadrado que es 4, menos 1. Quedaría 9x cuadrado más 12x más 3. Entonces nos quedó una cuadrática. Se fijan que f compuesto con g de x es distinto de g compuesto con f de x. Porque f compuesto con g de x nos dio 3x cuadrado menos 1 y g compuesto con f de x nos dio 9x cuadrado más 12x más 3, que es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces son distintos. Bien, a ver, hagamos la composición de f compuesto con h. Entonces, f evaluado en h de x, o sea, todas las x cambian por h. Recordemos que f de x es 3x más 2. Y h de x es la raíz. Entonces 3 raíz de 2x más 2 más 2. Entonces se fijan que ahora como x está reemplazado en h, tenemos que con x pertenece al dominio de h. Entonces x, como pertenece al dominio de h, serían todos los mayores o iguales a menos 1. ¿Ya? Entonces el dominio de f compuesto con h serían todos los números mayores o iguales a menos 1. Ahora, si yo hago h compuesto con f, nos vamos a dar cuenta que va a cambiar. Entonces sería h de f de x. Y necesitamos que evaluar h en f de x. H era la raíz
de 2x más 2. Entonces 2x, pero x es f de x. Entonces sería 2 por f de x, y f de x era, ya se me olvidó, era x, 3x más 2. Entonces 3x más 2 más 2, más 2 porque es 2x más 2 es h de raíz de 2x más 2 es h de x. Bien, entonces acá resolvemos 2 por 3, 6x, más 2 por 2, 4, más 2, o sea, raíz de 6x más 6. Y entonces acá nos damos cuenta que el dominio de h compuesto con f cambia. No es desde el menos 1 al infinito, sino que tengo que asegurarme que 6x más 6 sea mayor o igual que 0. Y parece que va a dar igual. Bueno, pero no siempre ocurre, esto es una coincidencia. Ya tengo una coincidencia, entonces mal ejemplo, menos 1, infinito abierto. Bien. Bueno, coincidencia. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que les dejo la definición de la composición, del dominio de del dominio de la composición, por si a alguien le interesa. Son todos los x en el dominio de G, tal que G de x pertenece al dominio de... Ay, no me alcanzo. El dominio de f compuesto con G son todos los x que pertenecen al dominio de G, tal que f de... perdón. Tal que G de x pertenece al dominio de f. ¿Ya? Súper importante. Ya. Entonces, si a alguien le interesa, sería la definición formal. O sea, veamos con h compuesto con f. Serían todos los x que pertenecen al dominio de G y todos los g de x que pertenecen al dominio de f. Entonces, x pertenece al dominio de... perdón. F. Es una f. H compuesto con f. Entonces, x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al dominio de h. Entonces, miren, fíjense. F de x, primero x pertenece al dominio de f. Y f de x pertenece al dominio de h. Entonces, ¿cuál era el dominio de f? Todos los reales. ¿Y cuál era el dominio de h? Menos 1, infinito. Y por eso nos quedó, porque la intersección de los reales con el menos 1, infinito es exactamente menos 1, infinito. Por eso nos quedó igual. Por eso digo yo que es una coincidencia. De esa forma, entonces puedes calcular cualquier dominio de una composición. Bien, ahora déjeme ver cuánto me falta. Ya, estamos bien. La función por tramos, cuando componemos una función por tramos, vamos a hacer una función pequeña. A ver, o no, x cuadrado más 1, cuando x es menor o igual a menos 2. 5, cuando x está entre menos 2 y 2. Y, o sea, raíz de x cuadrado más 3 cuando x es mayor o igual a 2. Y vamos a, esta sería f de x. Y g de x sería, no sé, cualquier cosa, x más 1. Ya. Entonces, si queremos componer f compuesto con g de x, va a ser que f se evalúa en g de x.
Entonces esto es un poco complejo cuando lo hacemos para todo x, por eso que a ustedes no se les enseña esa parte. Pero si alguien lo quiere estudiar, sería bueno que lo hicieran. Entonces, lo que ustedes tienen que comprender acá es la definición. Por lo tanto, vamos a calcular esto con respecto a un solo valor. No sé, f compuesto con g de 2. Entonces, sería f de g de 2. Y g de 2 es 2 más 1, porque g de x es x más 1. Entonces 2 más 1 es 3. Y buscamos f de 3. Entonces 3 es mayor que 2. Por lo tanto, tengo que reemplazarlo en la última fórmula, que sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3, que sería 9 más 3, 12, que sería 2 raíz de 3. ¿Ya? Y por ejemplo, g compuesto con f de 2, que nos damos cuenta que da distinto, sería g de f de 2. F evaluado en 2 es mayor o igual, nos tocó la misma fórmula que fome. 2 raíz de 2 al cuadrado, raíz f de 2 sería, voy a escribir aquí para que no nos perdamos, raíz de 2 al cuadrado más 3, que sería 4 más 3 son 7. Entonces f de 2 es raíz de 7. Y aquí tendríamos que calcular raíz de 7. Bueno, raíz de 7 está entre raíz de 9 y raíz de 4. O sea que raíz de 7 está entre 2 y 3. ¿Qué nos corresponde entre 2 y 3? La misma fórmula. Ya, entonces g de raíz de 7 es raíz de 7 al cuadrado más 3. O sea, raíz de 7 más 3, que sería raíz de 10. Por lo tanto, g compuesto con f de 2 sería raíz de 10, que es distinto a f compuesto con g de 2, que es 2 raíz de 3. ¿Sí? Entonces, a ver, déjame ver el tiempo. Ya me queda poquito tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la función evaluada en el punto? Vemos el rango. Si el número, por ejemplo, es menos 3, sabemos que menos 3 es menor o igual a menos 2. Entonces ahí lo reemplazamos. Si el número es 0, sabemos que 0 está entre menos 2 y 2, va a ser 5. F evaluado en 3, por ejemplo, va a ser raíz de 3 al cuadrado más 3, que ya lo calculamos, raíz de 12, que es 2 raíz de 3. Entonces así nos damos cuenta de que las funciones son distintas. Y también podemos calcular la función, la suma, por ejemplo. Entonces f de 1 más g de 1. F de 1 en 1 está entre menos 2 y 2, así que siempre va a ser 5. Entonces f de 1 es 5 y g de 1, g de x era x más 1, entonces 1 más 1 es 2, entonces sería 5 más 2, que es 7. Bueno, y así pueden ir calculando lo que se les pide. Espero les haya servido este video. Hasta la próxima.